Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios, estamos en Mejor Hablemos para conversar sobre esta noticia que tiene en expectativa y en vilo a muchas personas, a la sociedad entera respecto a cuáles son los impactos que va a tener en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. La captura de Jesús Santrich y otras 3 personas en la residencia de este exguerrillero y ahora líder del partido FARC, porque según la Fiscalía hay pruebas contundentes de que participó en la planeación del envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos en fechas posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC. Para conversar sobre las implicaciones y las preocupaciones respecto a esta noticia, nos acompañan hoy el exfiscal Eduardo Montealegre Linet y también está con nosotros el congresista del Centro Democrático Alfredo Rangel. A los dos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ustedes les hemos formulado una pregunta para que nos acompañen con su participación en las redes sociales, que es la siguiente, la vamos a ver a continuación cuando la producción me diga que estemos listos. Aquí está la pregunta sobre la captura de Jesús Santrich. ¿Usted considera que A, hay pruebas válidas, B, esto es un montaje? ¿Por qué preguntamos esto? Porque la reacción de Jesús Santrich a través de su abogado ha sido decir que todo corresponde a un montaje. Quiero preguntarles a los invitados que cómo responderían esta pregunta. Pues exfiscal. Me parece que es una frase desafortunada, una estrategia desafortunada de defensa por parte de Santrich, porque el país conoce la seriedad de la justicia norteamericana y la seriedad de la Fiscalía General de la Nación. Es absolutamente impensable que una decisión de esta naturaleza, una investigación de esta naturaleza, que está sometida a unos filtros judiciales muy importantes en los Estados Unidos, de una corte de los Estados Unidos y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, obedezca a un montaje. Me niego absolutamente a creer en esa versión, es un factor de distracción por parte de Santrich y los colombianos debemos tener la certeza que si la justicia norteamericana solicita en extradición a Santrich por delitos cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos es porque tienen unos sustentos probatorios muy firmes y por lo tanto yo creo más en la justicia norteamericana y en la justicia colombiana que en aseveraciones falsas por parte de Santrich como tabla de salvación que él se está lanzando a sí mismo después de este hecho tan deplorable para Colombia. Alfredo Rangel. Sí, no, yo creo que Santrich y el sobrino de Iván Márquez, que también fue capturado, fueron pillados con las manos en la masa. Hay una enorme cantidad de videos, de pruebas electrónicas, de documentos que están corroborando a las claras que el señor Santrich y todos sus compinches estaban involucrados en una conspiración para introducir en Estados Unidos cerca de 10 toneladas de cocaína y que le dieron por lo menos 5 kilos a el comprador y tienen todas las pruebas que están demostrando que había una intención cierta de vender esa cocaína, entre otras cosas, a través del Clan del Golfo de México. O sea, la cosa tiene una relevancia y una gravedad inusitada, absolutamente enorme. Y efectivamente el gran jurado federal del sur de Nueva York es quien da la orden, digamos, solicita por intermedio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Embajada americana en Colombia la captura de estas personas. Hay una orden de Interpol, digamos, de búsqueda y captura para estos sujetos y eso es lo que hace Colombia, colaborar con esa acción internacional, obviamente de la cual también había participado pues la policía colombiana y la fiscalía. Eso tiene toda la seriedad y todo el sustento del mundo. El mismo presidente Santos dijo que las pruebas eran absolutamente contundentes y eran absolutamente, digamos, válidas y tenían un peso enorme como para haber tomado pues esta decisión. Sí, ahí el presidente Santos específicamente, y yo quiero que hablemos de eso porque cuando él hace su pronunciamiento en rueda de prensa conjunta con el fiscal general de la Nación y primero habla el presidente, se nota
por lo primero que dice, la preocupación por el impacto que esa noticia pueda tener. Porque es que el presidente no empieza diciendo apoyo y las pruebas son contundentes. No, el presidente empieza mencionando beneficios del acuerdo de paz e incluso hace alusión a las dificultades últimas que se conocen por el manejo del Fondo para la Paz y de Colombia en Paz, y dice, a pesar de las dificultades tenemos avances, y después sí dice, incluso lo pone de manera condicional, si la Corte Suprema de Justicia encuentra que esto es contundente, no me temblará la mano para extraditarlos. O sea, ahí se nota que independientemente de que el delito sea cometido después, la reacción de las FARC puede llevar a tambalear el proceso de paz, y es algo muy, muy preocupante para el presidente. Bueno, yo no creo que esta actuación de la justicia colombiana en coordinación con la justicia norteamericana ponga a tambalear el proceso de paz. De todos modos, podríamos decir, para los colombianos es una noticia agridulce. Es triste saber que las FARC o algunos sectores de las FARC no están cumpliendo con los acuerdos. Y el hecho de que después de firmados los acuerdos, Santrich esté perteneciendo o haciendo parte de una organización que está traficando droga y exportando droga hacia los Estados Unidos, pues es una noticia triste para el país, porque ahí muestra una debilidad de lo que se pactó en La Habana. Pero de otra parte, yo creo que la noticia buena en medio de esta crisis, porque en realidad hay una crisis, es que la justicia colombiana está operando, muestra que los acuerdos de La Habana no son una caricatura de justicia, sino que muestra que hay unos instrumentos muy importantes para hacer cumplir los acuerdos. Recordemos que en los compromisos y en el acto legislativo 01 del 2017 quedó absolutamente claro que si después de firmados los acuerdos, después de la desmovilización y entrega de armas, se cometían nuevos delitos, estos delitos serían de competencia de la justicia ordinaria, que la persona que los cometiera pierde sus beneficios en la Jurisdicción Especial de Paz, y además los acuerdos contemplaron claramente que esos delitos posteriores podrían dar lugar a la extradición. Entonces, me parece que esto está mostrando una seriedad del Estado colombiano en el sentido de hacer cumplir los acuerdos. Que el discurso de que esto era una farsa, de que esto era impunidad para los actores del conflicto, pues creo que queda sin sustento, porque la muestra clara de que esto no es una caricatura de justicia, que aquí se van a hacer cumplir los acuerdos, es la actuación del fiscal en coordinación con las autoridades judiciales norteamericanas. Me parece muy oportuno que Alfredo responda a eso, porque usted, como congresista del Centro Democrático, que han sido tan críticos y han dicho que esa justicia especial es una suerte de impunidad, quedan con esto de hoy, esto les da cierta tranquilidad de que esa impunidad no se va a dar, o de que la justicia realmente no quedó tan debilitada como ustedes lo vieron en algún momento. No, de ninguna manera. Una cosa es una cosa, otra cosa es la otra. Efectivamente, los delitos cometidos antes de la firma de la paz van a ser objeto de una total y absoluta impunidad, si se relacionan esos delitos con su gravedad. Digamos, los asesinatos, las masacres, los secuestros, el mismo narcotráfico, bastará con que estas personas como Santrich o como Iván Márquez reconozcan que cometieron esos delitos para ser objeto de unas sanciones absolutamente ridículas, unas caricaturas de sanciones: sembrar lechugas, pintar una escuelita los fines de semana y simultáneamente estar en el Congreso de la República. Pero afortunadamente en el Congreso de la República logramos introducir algunos ajustes que aceptó el gobierno, entre ellos que los delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz sí fueran a la justicia ordinaria y les cayera todo el peso de la ley. En esas estamos en la actualidad con el caso del señor Santrich. Y aquí solo lo que se está demostrando es que lo que hemos denunciado siempre, que las FARC no se desmovilizaron totalmente, que no se han desarmado totalmente y que siguen vinculadas al narcotráfico, es lo que se está corroborando en este caso. Porque el señor Santrich no va a sacar 10 toneladas de cocaína pues de un garaje, ni las va a sacar del bolsillo. Tiene que tener unas vinculaciones con, seguramente, y esto deberá ser parte de la investigación, quiénes le iban a proveer esos 10 millones de toneladas de cocaína.
seguramente las disidencias de las FARC. Entonces las disidencias de las FARC realmente son una impostura, no son tales disidencias, siguen vinculadas a las FARC o a algunos miembros de las FARC para seguir en el negocio del narcotráfico, o siguen siendo una retaguardia armada y mafiosa del partido político de las FARC. Creo que esto tiene unas implicaciones de una enorme gravedad. Sigue habiendo impunidad para los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo de paz, pero afortunadamente logramos que los delitos cometidos con posterioridad al acuerdo de paz fueran a la justicia ordinaria, y eso es lo que estamos viendo en esta ocasión. Lo veo tomando nota, sé que tiene algo que responder, pero específicamente quisiera que nos dijera si usted hace el vínculo también directo en esto. Tiene que venir de las disidencias de las FARC y se nota pues que ahí había una estrategia en que esas disidencias siguieran colaborando a las FARC desmovilizadas. Comparto con el senador Rangel la apreciación de que es un hecho muy grave. Un hecho muy grave porque muestra que hay sectores de las FARC que todavía siguen comprometidos con el narcotráfico, que realmente no han desarticulado sus estructuras criminales como fue el compromiso que firmó el mismo Santrich en La Habana, y es absolutamente deplorable que se esté presentando. Pero el hecho de que exista un sector, dentro de ellos está Santrich, porque las pruebas que anunció el fiscal pues me parecen que son pruebas contundentes desde que las haya avalado un juez en los Estados Unidos, porque tienen que tener una credibilidad enorme, y además porque confío en la seriedad del fiscal general de la Nación de Colombia. Pero de ahí no podemos inferir de que esto se extienda absolutamente a todos los de las FARC. Yo creo que la extradición se centró en uno de los miembros del secretariado, en Santrich, pero la orden de extradición, la solicitud de extradición no se extendió a otros miembros de la organización, o más exactamente miembros de la cúpula de la FARC. Entonces me parece que en este momento pues no comparto las apreciaciones del senador en el sentido de que podamos extender una posible responsabilidad a otros miembros de la cúpula, porque hasta este momento no existe ninguna prueba sobre ello. Hay que investigarlo, si llegara a suceder, yo creo que hay que investigarlo. Pues desde luego que tiene ya además un deber de diligencia la Fiscalía General de la Nación en establecer si otros miembros están comprometidos. Y si hay otros miembros de la FARC comprometidos, pues deben seguir la misma suerte de Santrich por incumplir los acuerdos, porque en medio de todas las dificultades que ha tenido el proceso, con todas las oposiciones, con todas las desinformaciones, con todas las deficiencias administrativas, creo que el Estado colombiano ha cumplido con los acuerdos de buena fe, y lo que estamos viendo es que hay sectores de la FARC muy representativos, como el que dirige Santrich, que quieren escaparse a los acuerdos, sí, que quieren burlar los acuerdos, que quieren ponerle conejo a los acuerdos de La Habana, y yo creo que en estas circunstancias debemos apoyar al presidente en el sentido de que tiene que ejercer una mano firme, de que si existen las pruebas evidentes, como al parecer existen, de que debe ser extraditado hacia los Estados. Santrich y todos los miembros de la organización que participaron en este acto criminal de tráfico de estupefacientes. Bueno, al margen de la veracidad de las pruebas, de las investigaciones que se deban desarrollar, pues ya en los análisis que uno empieza a oír, pues hay quienes dicen, no, pero qué casualidad. Entonces, la semana pasada lo del Fondo Colombia en Paz, esta semana lo de Santrich, y estamos a 7 semanas de elecciones, y entonces estamos aquí en esta puja entre cómo está yendo Petro y cómo está yendo Iván Duque como punteros en las encuestas. Lo que toca es generar una estrategia para que la gente se sienta más decepcionada del proceso de paz y hacer que gane quienes representan, quienes quieren hacer trizas el acuerdo de paz, aunque Iván Duque ha dicho que ese no es el caso de él. Pero ¿ven ustedes como esa mano oscura detrás, como una coincidencia increíble detrás de todo esto? No, de ninguna manera. O sea, esas teorías conspirativas de que siempre hay una mano negra allá que jala los hilos y que conduce los hechos y los acontecimientos hacia determinado propósito turbio, eso creo que no es ni siquiera pensable. Pues ¿pero no pasa nunca o no es el caso? No es este caso de ninguna manera.
pues se da la coincidencia absolutamente desafortunada pues para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el caso de la corrupción que parece que también está aprobada en el manejo de los recursos de la paz. Y este escándalo en el que, digamos, no están involucrados funcionarios del gobierno Santos, sino son miembros de la guerrilla desmovilizada de las FARC. Hay que recordar también que, insisto en ello, el sobrino de Iván Márquez fue uno de los capturados junto con el señor Santrich. O sea, pues hay por lo menos lazos familiares, digamos, por lo menos. Y esto, digamos, semejante negocio tan grande de 10 toneladas de cocaína, yo insisto, eso no lo hace solamente el señor Santrich de manera aislada, tiene que haber toda una organización criminal, porque incluso estaban hablando de aviones con matrícula norteamericana para introducir la cocaína a los Estados Unidos, y estaban hablando también de relaciones con el Clan del Golfo, cosa que ha sido suficientemente probada con anterioridad, las relaciones de las FARC con el Clan del Golfo. Así que yo no creo de ninguna manera que aquí se pueda decir que hay toda una conspiración. No demorarán pues en decir que el Centro Democrático está detrás de todo esto y que está urdiendo los hilos pues para dañar el proceso de paz. No, es que el proceso tiene unas complicaciones muy graves, entre otras las que hemos venido insistiendo. Las FARC no se desmovilizaron en su totalidad, ni se desarmaron en su totalidad, ni han abandonado el narcotráfico, ni han entregado las rutas, ni han entregado el dinero del narcotráfico, ni han entregado los niños que estaban en sus filas, ni entregaron a los secuestrados, ni han dado razón de los desaparecidos, etcétera, etcétera. Exfiscal. No, yo creo que aquí lo que hay es una coincidencia. Yo no creo que exista ningún elemento para pensar que hay detrás un gran titiritero manejando unos hilos invisibles para que frente a una coyuntura electoral presidencial en Colombia se cree una crisis en el proceso de paz. Y yo creo que un elemento básico para llegar a esta conclusión es que estamos frente a una justicia norteamericana supremamente seria, que son casos que no surgen espontáneamente, sino que son producto estas investigaciones de trabajos que duran meses, que son colaboraciones entre la Fiscalía General de la Nación y la justicia norteamericana. El momento en que debe producirse este tipo de actos los juzga exclusivamente la justicia norteamericana, los fiscales norteamericanos, de ver cuál es el momento propicio en términos probatorios para presentar este tipo de acusaciones ante un juez para solicitar una extradición. Entonces, yo sí creo que estamos simplemente ante una coincidencia. Desafortunadamente pone en crisis el proceso de paz porque muestra que hay sectores que todavía tienen organizaciones que están dedicadas a delinquir, que no se han desarticulado totalmente todas las facetas mafiosas de parte de las FARC, y es una noticia triste para el país en ese sentido. Pero también debemos celebrar que la justicia colombiana está actuando, que el fiscal general de la Nación ha hecho un seguimiento muy estricto, un seguimiento preciso de cuáles son los posibles delitos que han cometido las FARC después de la desmovilización, y está haciendo aplicar los acuerdos. Y en medio de la crisis, lo importante, reitero, es que el país tiene que tener la certeza y la tranquilidad de que estamos frente a una justicia operante, de que esto ha sido un proceso transparente, que aquí no va a haber impunidad frente a los delitos cometidos por las FARC, como lo está demostrando la actuación de la Fiscalía en coordinación con la justicia norteamericana. ¿Puede hacer agua el proceso de paz? ¿Se va a acabar? ¿Se va a desmoronar? ¿Va a haber más disidencias? ¿Los países garantes van a tomar algún tipo de decisión? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Y cómo evitar que se vaya al traste? El proceso de paz no se va a desmoronar. Indiscutiblemente hay una crisis, pero el proceso de paz no tiene reversa, y no tiene reversa porque es un proceso institucionalizado, que tiene unas reglas de juego muy claras. ¿Y qué dicen las reglas de juego? Las reglas del juego dicen que cuando se comete un delito con posterioridad a la firma de los acuerdos, existen unos mecanismos de verificación previstos en la Constitución. ¿Y cuál es el mecanismo previsto en la Constitución? Que le corresponde a la Jurisdicción Especial de Paz, recién creada, determinar si los hechos se cometieron antes o después
de la firma de los acuerdos y de la dejación de armas. O sea, hay unos mecanismos previstos, unos mecanismos institucionales, o sea, tenemos una competencia compartida entre el fiscal general de la Nación, que ordena la orden de captura, la Jurisdicción Especial de Paz, que verifica en qué fecha se cometieron los hechos, y la actuación de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay un proceso totalmente institucionalizado, hay unas claras reglas de juego, y después le corresponde al presidente de la República decidir políticamente si extradita o no extradita, porque así la Corte Suprema de Justicia dé un visto bueno a la extradición de Santrich, pues hay un margen de discrecionalidad del presidente. Pero ya dijo que no le temblará la mano si la Corte considera que es contundente por eso, la prueba. ahí hay unos mecanismos establecidos, porque el presidente o la justicia colombiana o la Constitución establece que en esos casos o se puede investigar en Colombia o puede ser extraditado. O sea, en últimas, quien va a decidir es el presidente de la República mediante una decisión política, pero yo creo que esto muestra que tenemos un proceso totalmente institucionalizado con unas herramientas para superar las crisis. Senador. No, yo creo más bien que, por el contrario, esto está ratificando la desconfianza de una inmensa mayoría de los colombianos en la buena voluntad, en la transparencia de las FARC. Las FARC han engañado al pueblo colombiano y han engañado al gobierno desde el comienzo, y esto es una nueva prueba de eso. Pero ¿cómo esto impactará el proceso de paz, su implementación? Desde el punto de vista político, porque, digamos, acentúa la desconfianza de los colombianos en las FARC, desacredita los acuerdos de paz y legitima esos acuerdos en el sentido de que una de las partes está jugando absolutamente sucio y está continuando en el crimen y está continuando en el narcotráfico. ¿Le favorece a su candidato? Favorece, digamos, a quienes hemos tenido tantos reparos y tantas dudas y tantas críticas sobre los acuerdos de paz. Ahora, el gobierno está en un dilema muy grande y yo creo que ya tomó la decisión. Es que o atiende las exigencias y los requerimientos de los Estados Unidos, que tiene unas posiciones tan, digamos, tan suspicaces y tan fuertes de crítica sobre los acuerdos de paz por el crecimiento de los cultivos de coca que han traído aparejados esos acuerdos de paz, o simplemente se ablanda, no extradita a Santrich, y para que los señores de las FARC no se molesten, entonces no pasa nada. No, yo creo que aquí las circunstancias van a ser obligatorio para el gobierno la extradición de Santrich, además como una advertencia que debe ser tomada por el Estado colombiano de que quien incumpla los acuerdos, de que quien cometa delitos, cualquier tipo de delitos, después de la firma del acuerdo de paz, quien sea reincidente pierda todos los beneficios, se vaya para la justicia ordinaria y ahí sí haya justicia. Me quedan como 30 segundos, pero las FARC ya plantearon esta noche, esto es un montaje, es una persecución, es un incumplimiento. Mañana a las 7 de la mañana citaron a una rueda de prensa para hacer un pronunciamiento. No sé si habrán evaluado mejor las pruebas y cambiarán de posición. Pero si las FARC siguen en esa postura de esto es un montaje, ¿cuál puede ser el impacto para esos desmovilizados que, además de recibir la noticia de que pueden ser extraditados por un montaje según las FARC, pues no están recibiendo, no van a dejar de recibir la plata para la alimentación, no están listos los proyectos productivos, etcétera? ¿Ven ustedes un efecto de esto en la confianza de los mismos, de las mismas bases de las FARC desmovilizadas? No, yo no creo que, digamos, hay una desconfianza de algunos sectores de las FARC en el sentido de que efectivamente el gobierno ha tenido muchas demoras, mucha ineficiencia en darles el aprovisionamiento, en pagarles el estipendio que les había prometido, una cantidad enorme pues de trabas, de problemas administrativos, de gestión, de logística, etcétera. Esto es una cosa que no tiene nada que ver pues con el incumplimiento del lado de las FARC, por el lado criminal pues de continuar metidos en el narcotráfico y continuar pues en esas relaciones. Yo creo que son unas relaciones muy turbias que la justicia tiene que demostrarlas fehacientemente de parte de esas disidencias que siguen relacionadas con miembros de las FARC, como eventualmente es el caso del que estamos tratando de Santrich, siguiendo vinculado al narcotráfico. Exfiscal, brevemente, por favor. No, yo creo que el mensaje del fiscal general de la Nación en el día de hoy fue un mensaje plausible, contundente. Quienes incumplan los acuerdos pueden ser extraditados, quienes sigan delinquiendo pueden ser extraditados, quienes no, las bases de las FARC tienen la absoluta garantía del Estado de que los acuerdos se cumplirán.
el balón está en manos de los miembros de las FARC. Si siguen cumpliendo, si no cometen nuevos delitos, tendrán todos los beneficios de la justicia transicional, y en ese sentido me parece muy importante el mensaje que brindó hoy el fiscal general de la Nación al país. A ustedes dos les agradezco mucho, exfiscal Eduardo Montealegre, senador Alfredo Rangel, a ustedes también gracias por su compañía. Los vamos a dejar no con las caricaturas que son el adelanto de lo que será publicado mañana en el Tiempo Impreso y en el Tiempo.com, sino no con los resultados de la encuesta o del sondeo de opinión que ustedes han respondido a través de Twitter. 82% dicen que creen que son válidas las pruebas por las cuales ha sido capturado Jesús Santrich, 18% han dicho que creen que es un montaje. Muchas gracias por su participación y por acompañarnos. Feliz noche. Mejor hablemos.